patologías, como el síndrome nefrítico obedece a diferentes patologías, así también el síndrome nefrótico obedece a patología variada. Sin embargo, también nos vamos a encontrar con la situación de que la enfermedad, el síndrome nefrótico es una enfermedad que tiene como mejor exponente al síndrome nefrótico infantil, o sea, la enfermedad de cambios mínimos, que da en niños. Entonces, ustedes muchas veces van a escuchar hablar de síndrome nefrótico y la gente se va a estar refiriendo a síndrome nefrótico en general. Sin embargo, como les digo, síndrome nefrótico implica básicamente una patología, la enfermedad de cambios mínimos, que generalmente es un problema de niños. Entonces, el síndrome nefrótico consta de diferentes síntomas, como decía, es un síndrome y las manifestaciones del síndrome nefrótico son clínicas, ¿qué? Son edema, ¿cómo se llama? Edema principalmente, luego tenemos la pérdida de proteína por la orina, en adultos es mayor a 3 gramos, en niños mayor a 50 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal. También obedece a hipoproteinemia y a dislipidemia. Esos son las cuatro características importantes del síndrome nefrótico. Como les decía, el síndrome nefrótico, cuando se refiere generalmente, se están hablando del síndrome nefrótico primario, que es el que hasta en un 80% padecen los niños que tienen síndrome nefrótico. Contrariamente a lo que sucede con los adultos, la patología que causa síndrome nefrótico en ellos es distinta, hasta el 50%. Habla de otro tipo de patología, algún tipo de glomerulonefritis con enfermedad de glomerulonefritis membranoproliferativa, por ejemplo, la nefritis lúpica tipo 2, que también se llama de cambios mínimos, la nefropatía diabética, ¿ya? Entonces dice que el síndrome nefrótico primario se diagnostica en un 80% de niños con síndrome nefrótico. En contraste, de los adultos que vayan a padecer un síndrome nefrótico primario, esto sucede en únicamente el 20% de los casos. Bien, y en los adultos son otras las patologías que afectan, ¿ya? Estas otras patologías solo afectan al 5% de los niños, pero afecta hasta el 52% de los adultos. Cuando hablamos entonces de los diferentes síntomas, vamos a ver que el síntoma predominante del paciente que tiene síndrome nefrótico es el edema. Este edema es su consecuencia principalmente de pérdida de la presión coloidosmótica producida por esa pérdida de proteína a través de la orina. Una proteinuria masiva acompaña esta enfermedad. Secundariamente existe hipoproteinemia y luego de eso retención líquida por un desbalance de la antatremia y secuestro de líquidos en un tercer espacio. Este tercer espacio pueden ser cavidades virtuales, como puede ser, por ejemplo, la pleura, el espacio pleural, el espacio peritoneal, ¿ya? El otro defecto importante es la proteinuria, y que es el defecto primordial del síndrome nefrótico. El paso de proteínas en cantidades alarmantes a través de la membrana basal glomerular en cantidades denominadas de rangos nefróticos, es decir, en adultos arriba de 3 gramos en 24 horas. En niños se toma una relación de proteína urinaria y creatinina urinaria mayor de 2 o 50 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal. La relación de proteína urinaria y creatinina es fácil porque es un simple examen que le miden la proteína y que le miden la creatinina. Pueden ustedes hacer un balance y encontrar una operación matemática y encontrar el resultado que buscan. La excreta urinaria normal de proteínas es de menos de 150 miligramos en 24 horas, o sea, que de la orina de 24 horas a la cual nosotros medimos deberíamos encontrar menos de 150 miligramos. Pudiendo algunas veces aceptar cantidades de hasta 300 miligramos, siendo de estas 20 a 30 miligramos albúmina, 10 a 20 miligramos de proteínas de bajo peso molecular filtradas por el glomérulo y 40 a 60 miligramos de proteínas de secreción tubular. Esta es la proteína de Tams-Horfan y también inmunoglobulina A.
un valor arriba de 300 miligramos en orina de 24 horas, de 300 gramos, ya en orina 24 o 3.000 miligramos en 24 horas, o relación proteínas en orina o creatinina en muestra espontánea de orina, en miligramos a miligramos, cociente miligramos superior a 0.3 es anormal y se denomina proteinuria de rangos nefróticos. Quiero saber si me están escuchando. Muy bien, sigamos. ¿Por qué se causa la proteinuria? La proteinuria en esencia es el defecto principal del síndrome nefrótico, y esta proteinuria es que de persistir va a llevar al riñón a esclerosis e insuficiencia renal crónica. La proteinuria es causada en principio por alteraciones de la barrera de filtración glomerular, es decir, el endotelio fenestrado, la membrana basal glomerular y el diafragma hendido tienen defectos entre los pies de los pogocitos que permiten el paso de la proteína. También existe un aumento en la concentración plasmática de proteínas filtrables por una barrera de filtración glomerular normal, proteinuria por sobreflujo, es decir, cuando hay mucha proteína de un lado y pues ni modo tiene que pasar porque la carga que lleva proteínas al glomérulo es muy alta. Luego, disminución de la reabsorción tubular, tubulopatías. Algunas pequeñas cantidades de proteínas pueden ser reabsorbidas en el epitelio tubular, pero cuando existen tubulopatías, esta facultad de retener este poquito de proteínas se pierde. También un aumento en la excreción de proteínas tubulares estructurales que podrían estar en relación con problemas de necrosis tubular aguda, o sea, el exponente mayor, también así como el síndrome nefrítico y síndrome nefrótico, exponente mayor de la insuficiencia renal aguda. Tenemos entonces también que la hipoproteinemia es debida a la pérdida masiva de proteínas por la orina. Esto genera pérdida importante de la relación de las proteínas con el balance hídrico corporal, principalmente a expensas de la albúmina, en el caso de los pacientes que tienen un síndrome nefrótico secundario a enfermedad de cambios mínimos, lo que genera el edema, y que este es otro de los hallazgos importantes en personas, niños que cursan con este síndrome. También tenemos la hipercolesterolemia y la lipiduria, que es el otro evento que ocurre en el paciente nefrótico. Existen 3 mecanismos que pueden explicar este aumento de los lípidos en sangre. El primero es aumento de la síntesis hepática de lipoproteínas. El segundo es la disminución del catabolismo lipídico, y el tercero es disminución de la depuración de proteínas mediado por receptores. O sea que es multicausal también ese efecto de las proteínas. El quimo del síndrome nefrótico, como ayer. Silencio. Síndrome nefrótico como tal tiene diferentes nombres. Uno de ellos es el síndrome nefrótico idiopático, otro es el síndrome nefrótico primario, síndrome nefrótico infantil, nil disease o enfermedad nula, síndrome nefrótico de cambios mínimos, nefrosis lipoide, síndrome nefrótico sensible a los esteroides. Ese es el síndrome nefrótico más benigno que existe. Luego tenemos, aquí tenemos una estadística que es histórica, ¿verdad? Y esto lo hizo Doctor, disculpe, apagó su micrófono. Bueno, ahora sí nos escuchamos. Bueno, ¿me escucharon de la diapositiva anterior, no? Sí, doctor. Bueno, entonces vamos ahí a la siguiente. Entonces tenemos con que el síndrome nefrótico ha sido estudiado ampliamente, y las estadísticas demuestran los valores que les mencioné anteriormente. Cuando encontramos el síndrome nefrótico primario, encontramos que hasta el 79% de los pacientes que lo padecen son niños,
mientras que solamente el 24% de los portadores de este síndrome nefrótico son adultos. Las variantes que se encuentran con el síndrome nefrótico encontramos entonces enfermedad de cambios mínimos con depósitos de inmunoglobulina G, hipercellular mesangial o esclerosis focal y segmentaria. Si tenemos glomerulopatías asociadas a síndrome nefrótico que no sean cambios mínimos, entonces ya encontramos con que los niños las padecen poco, hasta el 13%, pero cambia el porcentaje en adultos porque entonces ellos empiezan a ser los que se afectan predominantemente de otro tipo de patologías que puedan originar el síndrome nefrótico. Por ejemplo, una glomerulonephritis membranosa. Tenemos otro tipo de patologías y estas las asociadas. Tenemos principalmente la glomerulonefritis membranosa, la glomerulonefritis membrana proliferativa, la glomerulonefritis proliferativa y muchas veces focal. También tenemos otras como síndrome nefrótico secundario. Esto, cuando hablamos de secundario, lo encontramos asociado a enfermedades multisistémicas. Por ejemplo, el lupus eritematoso sistémico, la diabetes mellitus. Encontramos con que la amiloidosis también puede hacer que los pacientes presenten este problema. Existen algún tipo de problemas hereditarios, el síndrome nefrótico congénito. Este se detecta pues cuando el niño nace, es de muy mal pronóstico, porque eso significa que el defecto básico es un riñón que no le va a ayudar para nada a vivir a ese bebé. El síndrome nefrótico podría deberse también a algunas sustancias, drogas y factores, como por ejemplo sales de oro, penicilamina, ampicilina, compuestos de mercurio, antiinflamatorios no esteroideos, entre ellos algunos como el surindacto, el metim, fenprofen, trimetadiona, parametadiona. También la atopía, o sea, la exposición a algunos agentes como el polen, alimentos, entre ellos la leche, la carne de cerdo, el polvo de la casa, que entra en contacto con la piel. La dermatitis de contacto también puede exacerbar el síndrome nefrótico y esto muchas veces es secundaria al contacto con venena de hiedra o picaduras de insectos, abejas generalmente. También existe el síndrome nefrótico asociado a tumores y en este caso los tumores, cuando estos se resecan, el paciente mejora. Tenemos síndrome nefrótico secundario, por ejemplo, infecciones virales varias, esquistosomiasis, el Guillain-Barré después de la vacuna para esas enfermedades, como decía, inmunizaciones. Y no dudemos, por ejemplo, que ahora con el uso de las vacunas de COVID, alguien pudo haber presentado un síndrome nefrótico, por mínimo que sea. Y viene la pregunta para ustedes, ¿qué tipo de paciente vamos nosotros a encontrar? Nosotros sabemos que el síndrome nefrótico es más característico de niños, pero entre los niños, entre los pequeños, los hombrecitos, los niños son los más afectados. Si nosotros encontramos un paciente hinchado de tal forma que pensemos que tiene síndrome nefrótico, el diagnóstico puede ser clínico y así encontramos con que en la proteinuria, en la orina se encuentra proteinuria importante, ya sea que se haga una cuenta cualitativa o cuantitativa. La densidad de la orina puede cambiar, puede ser más elevada debido a la carga de sustancias que tiene este plasma que se está filtrando, o también la orina. ¿ya? La selectividad es una cuestión muy importante, porque si nosotros hablamos, por ejemplo, de enfermedades que producen síndrome nefrótico, la enfermedad de cambios mínimos es muy selectiva en su proteinuria. Lo que va a hacer es botar exclusivamente albúmina, ¿ya? Mientras que urinaria. Entonces, esa sería otra característica importante del síndrome nefrótico. Si nosotros vamos a ver el sedimento, podríamos utilizar la luz polarizada o ¿cómo se llama? ¿Se acuerdan cuando vimos el examen de orina en las pruebas de función renal? Existe también el microscopio de contraste de fase que nos permite ver la lipiduria, o sea, las pequeñas gotitas de grasa que existen en estos pacientes
en el plasma de estos pacientes sí que puede verse como la bandera de Malta, ¿ya? La cruz de Malta. Antes se decía que los pacientes no tenían hematuria, pero sí, se ha visto que hasta un tercio de ellos tienen una hematuria, una microhematuria, que es prácticamente imperceptible y con repercusiones clínicas mínimas. Ya que nosotros tenemos la sospecha clínica de un paciente que tiene síndrome nefrótico, entonces tenemos ya que hacer estudios, y de eso los que nos harían más, nos gustaría tener para hacer diagnóstico es el estudio de la sangre, por ejemplo, ver las cantidades de proteínas. Podemos encontrar hipoproteinemia, podemos encontrar con la dislipidemia, existen alteraciones de sodio, potasio, calcio y fósforo, ¿ya? Puede haber, si el paciente secuestra mucho líquido en un tercer espacio, que la circulación corporal no esté completa, y esto provoca un factor perrenal que puede alterar el funcionamiento renal. También puede haber algo que tiene que ver con la hemoglobina y el hematocrito, dado que cuando los pacientes pierden proteína también pierden líquido, y los fenómenos de enlodamiento, o sea, que por haber muchos glóbulos rojos circulantes, estos se enlodan y crean una sangre hiperviscosa. Y todo esto podría ser corregido si se trata como se llama, síndrome nefrótico de una forma adecuada. Otra prueba, la depuración de creatinina, que nos permite ver si ese paciente, por dado la cantidad de proteína que pasa a través de la membrana basal glomerular y el efecto osmótico que produce, podría hacer que el paciente hiperfiltrara, o sea, que tuviera depuraciones de creatinina arriba de lo más alto. Sin embargo, podría suceder lo siguiente y provocar bajo gasto riñón, con lo cual se incrementarían los valores desovados, pudiendo hacer que incluso el paciente entre en insuficiencia renal. El medir la proteína 24 horas es algo que compete solo a los adultos, y lo que obtenemos en estos resultados nos dan la pauta de si estamos o no en lo correcto. Y luego, como les mencionaba, la inmunoelectroforesis de proteínas. Si a esa orina del niño que está allí le hacemos inmunoelectroforesis, podemos encontrar con que en el trazo se va a ver que la orina pica en alfa, ¿ya? Son las proteínas que son de la albúmina, y pues, son las que más se botan en el caso del síndrome nefrótico de cambios mínimos. Si se trata de otra patología, entonces también va a picar en otro tipo de proteínas. Como sucede con la enfermedad, con el síndrome nefrítico, nosotros tenemos evidencia de que por clínica se puede hacer el diagnóstico. Entonces, es muy raro hacer biopsia renal en un paciente que tenga síndrome nefrítico, dado que que un paciente que tenga síndrome nefrótico de cambios mínimos, debido pues a que la epidemiología la conocemos, es de niños pequeños, entre 10 y 12 años también, que se hinchan, que cuando se les examina la sangre, se encuentran cuestiones como hipoproteinemia, o a veces aumentos de valores de sangre como consecuencia de esa pérdida de líquido. Si nosotros pensamos en hacer biopsia, generalmente va a ser más en adulto, porque en adulto, como vimos, la patología renal es más variada. Ya de esta patología, el síndrome nefrótico puro, o sea, el infantil, nos muestra una enfermedad de cambios mínimos. ¿Y por qué le llaman de cambios mínimos? Porque cuando se hizo vigente este nombre, no existía microscopía electrónica, y solamente se podía ver la microscopía de luz, y pues en estos pacientes lo que miraban era casi nada de cambios, razón por la cual le pusieron enfermedad de cambios mínimos. Sin embargo, sí hay otros problemas, no tanto del penacho glomerular, sino también de las células de sostén de este penacho, las células mesangiales. Y si es un síndrome nefrótico, pueden encontrar con que puede existir proliferación mesangial secundaria. También existe glomerulosclerosis focal y segmentaria y glomerulonephritis membranosa, que son, los problemas en los cuales puede degenerar un síndrome nefrótico que no sea adecuadamente tratado. Pues aquí tenemos una microscopía electrónica de un capilar glomerular, y en este caso pues vamos a ver aquí, aquí tenemos, está engrosada la membrana basal glomerular. En estas abultaciones que tenemos aquí son los podocitos, ¿ya?
y esos son los que se pierden cuando hay un síndrome nefrótico. También se le llama nefrosis lipoidea, y esto porque pues, estos pacientes pueden cursar con valores muy altos de lípidos en sangre. Muy bien, luego tenemos, si nosotros tenemos ya el diagnóstico, pues le vamos a dar tratamiento. Hasta hace algún tiempo el tratamiento más usado ha sido con esteroides, con prednisona, tanto que ahora ya no se usa tanto eso, se usan inmunosupresores. ¿Qué dosis se le dan a los pacientes que puedan tener enfermedad de Camiones y le vamos a dar esteroides? Se les podría dar entre 1 y 2 miligramos por kilo de peso para 24 horas. Y lo que yo hago es que tomo más o menos 4 semanas de evaluación, y si al cabo de 4 semanas vemos que los pacientes han mejorado, pues podemos nosotros tardar un mes o 2 meses más con ese tratamiento y luego declinarlo para llevar al paciente a la omisión del medicamento. También los pacientes, debido a la retención líquida, necesitan de sus diuréticos de asa, generalmente furosemida. Ya que tiene hipoproteinemia, puede uno reponer la albúmina tanto con plasma o con albúmina humana, ¿ya? Se dice que los inhibidores de la ECA o los bloqueadores AT2, por el mecanismo de acción de relajar el esfínter por capilar en el glomérulo, pueden disminuir la cantidad de proteinuria. De los inmunosupresores tenemos la ciclofosfamida, el micofenalato, clorambucil, metotrexate y ciclofosfamida como tratamientos importantes para estos pacientes para tratar de revertir ese daño que se ha causado. También al paciente hay que restringir el líquidos y sodio, una dieta para sedación renal, y si el paciente no responde a este manejo, hacerle trasplante. Entre las complicaciones tenemos las propias de los medicamentos, de los esteroides, el hirsutismo, entre algunas de ellas, ¿cómo se llama? La cara de luna, la jiba. También puede haber problemas infecciosos al peritoneo que generan una peritonitis espontánea. Las infecciones por lo regular son más difíciles de manejar que en una persona que no tenga un síndrome nefrótico. Y en una disfunción endocrina, por ejemplo, en esto podemos mencionar las pruebas tiroideas que se mueven usando portadores. Entre estos portadores tenemos a la albúmina sérica. Entonces, y otra tenemos, por ejemplo, que el calcio es portado ¿cómo se llama? Perdón, el calcio se liga a albúmina como una parte de almacenamiento, y esto pues puede provocar, si no existe suficiente albúmina, una hipocalcemia. Las pruebas tiroideas ya hablamos. Bueno, de la patofisiología se sabe que la membrana basal glomerular tiene un potencial eléctrico real, negativo, y ¿cómo se llama? La albúmina tiene un potencial positivo, entonces no hay polos opuestos se atraen, y los que no son iguales se retraen. Aprovechando esa condición, si la albúmina es positiva y la membrana basal es negativa, no va a haber paso de albúmina por el riñón, por el glomérulo, y el paciente no va a desarrollar problema. Entonces, eso es. Luego, como digo, la patofisiología, alteraciones de la carga eléctrica, no se sabe en qué momento cambia ¿cómo sabe? Sí, dentro de un momento, en un momento X, no se sabe cómo es que cambia la polaridad de la membrana basal y hace que la albúmina pase fácilmente por ella para provocar la proteinuria que ya se ha mencionado. Si existen alteraciones hemodinámicas, metabólicas, hematológicas muy exageradas durante el síndrome nefrótico, podría haber una clínica de insuficiencia renal aguda por varios mecanismos. Por ejemplo, la depresión de volumen efectivo circulante generando falla renal de un componente prerenal importante, y si esto persiste, llevar al paciente a una necrosis tubular aguda. Dado que existen fenómenos de enlodamiento, ¿ya? Y también efectos de hipercoagulabilidad, entonces podría generarse trombosis bilateral de la vena renal, pero no solo ahí, porque también podría haber trombosis en venosa profunda o incluso embolias pulmonares.
También efectos adversos de la terapia farmacológica, como en la nefritis intersticial aguda y respuestas hemodinámicas a los inhibidores del eje renina-angiotensina, aldosterona. Edema intrarenal con compresión tubular que no puede dejar, que hace que no pase adecuadamente el líquido, y cambios de patrón histológico hacia una variedad de glomerulonephritis rápidamente progresiva. Otra estadística, vemos la doctora Habib, allá está, tenemos en su casuística de 310 pacientes y el estudio del Instituto de Enfermedades Nefrológicas de los Niños, y vemos que las características de las estadísticas son básicamente lo que se ha mencionado desde el principio. Muy bien. ¿Tenemos alguna duda? Les voy a pedir favor que me enciendan su cámara, si fueran tan amables. Que necesito echarles el... Muy bien. Ajá. Veamos otra vez. Mientras tanto, ¿tienen alguna duda? Es importante que lo digan porque ya vieron que el tema es extenso. ¿Alguna duda, jóvenes? ¿Leyeron los documentos? Sí. ¿Alguna pregunta? No, jóvenes. No, está todo claro, claro como el agua. O sea que yo soy muy buen maestro. Por eso le entienden todo al centavo. ¿Mm? Sí. ¿No tienen ninguna duda, jóvenes? Ahí están muy participativos. ¿Ya qué les pasó? Bueno, a ver, ¿qué hay aquí? Dice. Ah, ya todo claro. Bueno, entonces, si no hay dudas, nos esperamos mañana. Mañana que me toque infección urinaria, creo yo, ¿verdad? También les mandé un manual de infecciones urinarias. Ojalá lo lean y así todas las dudas que tengan me las planteé. Bueno, muy bien, muchas gracias.